hay que observar detenidamente qué pasa en el poder, con el poder, los que están involucrados con el poder. Se da lugar a una metamorfosis. En principio, en unos casos, por ejemplo, que están vinculados a la revolución, sobre todo a la revolución social vinculada a la revolución política, si bien al principio aparece la conexión fuerte entre demanda social y levantamiento, movilización y proyección política, cuando los representantes del pueblo, los amigos del pueblo, llegan al poder, se transforman. Es decir, empiezan a dejar de ser representantes de las demandas sociales, de aquellas que han sido el justificativo de su incursión en la política. Comienzan a ser los representantes del Estado, pasando por ser representantes del partido antes de ser representantes de las demandas sociales. Las demandas sociales se alejan. Las demandas sociales comienzan a ser parte de la retórica, ya no son la preocupación. Se usan estas demandas sociales como recuerdo, pero sobre todo como legitimación de su paso por el poder, por el gobierno, por el Congreso. Es decir, empiezan a adquirir el perfil claro de los funcionarios. En un momento, en una coyuntura, inclusive en periodos determinados, donde ya la misma tarea del funcionario también se ha transformado. Deja de formar parte de la burocracia en el sentido weberiano del término, para comenzar a ser la burocracia vinculada a tareas paralelas que tienen que ver con la corrosión institucional y la corrupción. Entonces, como se verá, se produce una metamorfosis política, pero también una metamorfosis del perfil de los políticos que se reclaman de amigos del pueblo y empiezan a ser más amigos de sí mismos, formando coaliciones, complicidades, redes de complicidades, y terminan no solamente usando las demandas como recuerdo, como referencia, como recurso a la legitimación, sino que olvidan cumplir las demandas sociales y empiezan a cumplir de manera clara sus propias demandas, sus propios deseos, sus propias ansias, sobre todo aquellas ansias que tienen que ver con el enriquecimiento privado. Y es cuando definitivamente se ha cruzado la línea y se está del otro lado. Podríamos decir, recurriendo a un término obviamente discutible porque sus raíces son otras, pero ha terminado en el sentido común teniendo una significación descalificadora. Tienen entonces y adquieren entonces un comportamiento
cínico, es decir, prepondera en el comportamiento esa predisposición al cinismo, hablar como si siguiera siendo representantes del pueblo y amigos del pueblo, como si estuvieran vinculados a las demandas y a la revolución que reclaman haber hecho cuando sencillamente ellos se subieron a la cresta de la ola y es el pueblo que hizo la revolución. Entonces hay una usurpación. Construyen el mito de que son el gobierno de los movimientos sociales. Por lo tanto, merecen respeto. Merecen el respeto y la defensa del pueblo, la defensa de su gobierno frente a los fantasmas de la conspiración. Se reclaman de izquierda y siempre aparece en el espectro el fantasma de la conspiración de la derecha. Todo esto es conocido, es un guión conocido que se repite en la narrativa, en la historia política reciente. Obviamente, no solamente se dan este tipo de metamorfosis, sino hay metamorfosis, por así decirlo, más antiguas, las que tienen que ver más bien con los perfiles conservadores, con los perfiles liberales y con los perfiles neoliberales, para no hablar de los perfiles de las dictaduras militares que las vamos a sacar, porque son las menos políticas y las más descarnadas. Funciones y ejercicios del poder vinculadas, para así decirlo, a las bayonetas. Es decir, son gobiernos sentados en bayonetas. Eso vamos a descartar porque nos interesan aquí las metamorfosis políticas. Y cuando se dan lugar a estas metamorfosis políticas, en estos sectores de mayor tradición en lo que respecta al usufructo del poder, vamos a ver que también se dan metamorfosis que se diferencian en sus singularidades. Por ejemplo, los sectores conservadores casi de inmediato se sienten ungidos por una legitimidad oligárquica que pretende ser aristocrática, pero no llega a serlo en el sentido pleno de la palabra, porque la aristocracia tiene que ver en el sentido griego y latino con los mejores. En este caso no son los mejores, son los ricos, son los terratenientes, son los que corresponden a familias que estuvieron vinculados a las fuerzas religiosas, pero que después se pasaron a las fuerzas independientes cuando las fuerzas independientes o de la guerra de la independencia estaban ganando las guerras de la independencia. Estos sectores, de manera directa, más que sufrir una metamorfosis de principio, son ya la transformación de metamorfosis vinculadas al colonialismo y a la colonialidad. Es decir, se consideran herederos de los conquistadores, herederos de los colonizadores y por lo tanto en el sentido que merecen la herencia del poder, solo que ahora en un nuevo contexto. Si antes correspondían
a los virreinatos y capitanías de la época de la colonia, ahora corresponden a las repúblicas. Bueno, pero no son los más interesantes. Lo que llama la atención, y sí podemos hablar de manera directa de metamorfosis políticas, son con los liberales. Los liberales están vinculados al uso del discurso liberal, de la formación discursiva liberal, de la ideología liberal, con la independencia, inclusive con la dirección de la independencia. Los líderes de la independencia, los que se llaman libertadores, estaban fuertemente ligados al ideario liberal. Inclusive después de la toma del poder, de la victoria de las guerras de la independencia, los liberales, como partido en el gobierno, sufrieron de manera directa una metamorfosis que tiene que ver básicamente con el ejercicio del poder y también con lo que irradia el poder, con lo que afecta el poder en su propio ser, para decirlo de ese modo, en su propia subjetividad, transformando sus propios perfiles. Bueno, estos liberales del continente eran los liberales que de todas maneras estaban asociados como terratenientes, pero como terratenientes mestizos, como terratenientes criollos que se enfrentaron a los terratenientes españoles y portugueses, en el caso de Brasil. Obviamente en el contexto brasileño con otras singularidades históricas que en el caso de los hispanohablantes, que tenían otras características y obviamente tienen otras singularidades en los procesos políticos y en los contextos regionales. Pero aquí lo que nos interesa es lo que pasa con los liberales. Es decir, los liberales ya de entrada tienen un problema. Es decir, están vinculados a la República y a la Constitución liberal. Sin embargo, no reconocen a las mayorías, siendo minorías en países de fuerte presencia indígena, pero también afrodescendiente. Y en ese contexto, donde también tenemos que anotar muy claramente que las mujeres estaban, digamos, separadas de una participación en la política, inclusive en el voto. Entonces, como verán, hay problemas, inclusive teniendo en cuenta que hay mujeres que han sido luchadoras de la guerra de la independencia, como Juana Zurduy de Padilla. Entonces, en este contexto, vamos a ver de manera clara la metamorfosis política de los liberales. Ya de entrada hay problemas, como dijimos. Es decir, a pesar de ser liberales, tienen un problema con la herencia colonial. En la medida que no reconocen y enmendan las consecuencias de la conquista y de la colonización, y no reconocen plenamente a las naciones y pueblos indígenas. Inclusive se produce un retroceso respecto a la administración colonial. ¿Cuál es? La administración colonial reconoció las autonomías indígenas, en cambio los liberales, y esta es la paradoja, no reconocen las autonomías indígenas, las aplastan y las incorporan a la administración de la República, donde obviamente al desaparecer como autonomías indígenas pierden derechos colectivos y van a ser sumidas a las formas de dominación modernas, propiamente dichas, que tienen que ver con formas de la colonialidad más matizadas, pero con efectos
muy fuertes en lo que respecta a los efectos nocivos de la continuidad de la colonialidad. Entonces, como verán, aquí sí se sufre una metamorfosis, pero la metamorfosis no queda ahí, la metamorfosis sigue adelante, porque estos liberales, estos gobiernos liberales, sus constituciones, estos regímenes liberales, obviamente restringidos de una democracia altamente restringida, y en la herencia de los contextos coloniales o de la colonialidad, estos liberales van a seguir sufriendo su metamorfosis política, porque heredando esta crisis de inicio de los estados-nación, van a enfrentar la crisis estructural y orgánica. ¿Por qué? Porque se van a tener que enfrentar a los conservadores y se van a desatar luchas políticas, pero también guerras casi interminables, como en el caso de Colombia. Entonces, como verán, los liberales se ven obligados, digamos, a insertarse en una larga lucha política, pero también en guerras que tienen este cariz entre liberales y conservadores. Pero en esos contextos coloniales, donde se desconocen derechos colectivos, pero también el derecho de las mujeres. Entonces hay problemas y siguen sufriendo transformaciones, donde en la lucha política y en la guerra con los conservadores, las diferencias entre liberales y conservadores van desapareciendo y solo queda el nombre, como diríamos, el nombre deportivo. Hay un ejercicio de la política deportivo, un uso de la política deportiva, una concepción deportiva de la política, donde lo único que hace la diferencia es la camiseta, el nombre, donde inclusive la retórica empieza a aparecerse. Entonces, como verán, hay una metamorfosis y obviamente adquieren en ambos lados características de perfiles caudillos, ¿no? Es decir, son más caudillos que otra cosa. Y obviamente empiezan a hacer diferencias los que proponen el unitarismo y los que proponen el federalismo. Estas diferencias, aunque sean importantes, ya nos muestran la diferencia de perfiles, de procesos, de ascendencias y descendencias de estos liberalismos. Quizás los federales van a estar vinculados a tradiciones más populares de la guerra de la independencia, por ejemplo, en el caso de los gauchos. Y eso va a durar con sus propios contextos y particularidades y transformaciones coyunturales hasta la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, monitoreada por el Imperio Británico, que articula además a países que podemos llamar los cipayos o estados cipayos, como Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, fíjense, es realmente problemático y es interesante hurgar en la historia, en las historias, en las particularidades históricas, en las transformaciones y sobre todo lo que estamos llamando metamorfosis políticas históricas, para ver qué pasa con la metamorfosis política, por ejemplo, liberal, donde van adquiriendo, digamos, un cariz que vamos a conocer ya en el siglo XX, después de vivir sus transformaciones en el siglo XIX, como, digamos, formas y perfiles políticos ya altamente deteriorados. Entonces, frente, digamos, a la crisis del liberalismo, van a aparecer no solamente esas diferencias significativas entre unitarios y
y federalistas, sino otras diferencias políticas que tienen que ver básicamente ya con la distribución y la diseminación del discurso liberal en distintos discursos más de capilla, más, más particulares. O sea, la diferencia entre republicanos y liberales, las diferencias distintas entre liberales que tienen un cariz más popular, van a buscar una vinculación más retórica con el pueblo. Hay caudillos con esas características en el siglo XIX y reaparecen en el siglo XX, después de varias crisis en las historias políticas de los estados-nación. Entonces aquí vamos a tener distintos matices, perfiles y tonalidades liberales, pero ya en lo que podemos llamar la curvatura de la crisis política, la crisis ideológica, la crisis del discurso y la crisis de lo que vamos a llamar en el ciclo largo del Estado-Nación, la crisis múltiple del Estado-Nación. Entonces ya tenemos un modelo, si ustedes quieren, un referente importante de la metamorfosis política en los liberales, inclusive hasta nuestros días. Hasta nuestros días quiere decir que en el siglo XX se vive fuertemente la crisis liberal y su diseminación en distintas tonalidades y matices. Y hay un hito que, si bien es mundial, que se da en el contexto mundial, pero marca el paso, digamos, a otros contextos políticos. Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen otro perfil de caudillos que están vinculados a un discurso que, si bien no deja de ser liberal, pero empieza a adquirir características nacional populares. Estamos hablando de aquellos caudillos que van a buscar la salida de la crisis estructural de los estados-nación, que se reclaman de repúblicas, pero son repúblicas restringidas, a través de los procesos de nacionalización, mediante los cuales se va a tener efectos estatales y se van a dar lugar no solamente a la construcción de estados-naciones institucionalizados y con efectos de identidad nacional, pero además estamos hablando de nacionalizaciones y de democratizaciones, porque se van a ampliar aquí y profundizar los derechos democráticos y se va a ir dejando ciertas herencias importantes de la colonialidad, ampliando los derechos de participación, por ejemplo, en el voto universal, incorporando a toda la población, incluyendo las mujeres. Y en este sentido se dan transformaciones importantes, democratizaciones importantes, y se va a vivir otro contexto político, a pesar de tener una vinculación con estas tradiciones liberales, pero también podríamos hablar de transformaciones liberales, de transformaciones del discurso liberal, inclusive de transformaciones de la república liberal, que va a adquirir características más nacionalistas en el sentido nacional popular. Entonces estamos hablando de otro contexto, de un contexto muy importante donde hay una no solamente democratización, sino la conformación de lo que René Zabaleta Mercado ha llamado la formación de la conciencia nacional, pero se forma más que una conciencia nacional, se forma un Estado-nación propiamente dicho. Entonces ahí sí hay un hito importante donde
podemos dejar de llamarlos liberales y llamar más bien proyectos nacional populares, que datan en el continente desde Lázaro Cárdenas hasta Víctor Paz Estenssoro, pasando por Perón y Getúlio Vargas. Y hay otros más que hay que nombrarlos, pero no por no nombrarlos están ausentes. Estamos tomando ejemplos ilustrativos que nos pueden ayudar precisamente a comprender que se ha vivido a partir de la mitad del siglo XX un distinto contexto. Ahora bien, pero lo interesante aquí es que a pesar de esta popularidad, de la legitimidad, de las expectativas de las revoluciones nacionales, de las consecuencias democráticas que tiene, inclusive llegando a la reforma agraria, lo que el mismo René Zabaleta Mercado ha llamado el procedimiento de la igualación de los hombres, ¿no?, que tiene que ver con la democracia. Estos proyectos nacional populares, estas experiencias nacional populares, movimientos nacional populares y partidos van a vivir también su propia metamorfosis política en términos de su deterioro, es decir, en términos de lo que hemos hablado antes, en términos de ir abandonando las demandas sociales, y en este caso las demandas nacionales, las demandas democráticas, las demandas de soberanía. En términos económicos, por ejemplo, las demandas de industrialización, ¿no ve?, que están ligadas a la sustitución de importaciones. Pero hay un contexto mayor, es decir, es más rico el discurso nacional popular. Obviamente en el continente es más rico el discurso nacional popular que el discurso liberal del siglo XIX y de principios del siglo XX, porque tiene más referentes de la historia concreta del continente, tanto en términos locales, regionales y nacionales. Entonces aquí tenemos precisamente todo un periodo importante en el continente de la formación de los Estados-naciones propiamente dichos, en el sentido de su institucionalización, democratización y su convocatoria nacional. Entonces, pero aquí se vive pues un deterioro, porque son precisamente estos partidos, estos movimientos, estos caudillos y después sus herederos nacional populares los que van a vivir el deterioro, el comienzo de la decadencia política, que tiene que ver no solamente con el abandono de lo nacional popular, sino con la creación de nuevas formas del ejercicio del gobierno, de la gubernamentalidad, entre ellas el ejercicio de la gubernamentalidad clientelar, pasar del entusiasmo, de la legitimación a través del entusiasmo, a una convocatoria a través del clientelismo, generando redes muy amplias de clientelismo del tamaño de la misma sociedad para poder continuar su ejercicio en el poder, su usufructo en el poder. Y es cuando el mismo discurso se deteriora y se vuelve, como hemos dicho, cínico. Es decir, hay un modelo que podemos vislumbrar, donde precisamente el abandono del contenido político nacional popular va a derivar en una retórica nacional popular y pues después en un cinismo. Y es cuando, digamos, estos proyectos, estas experiencias nacional populares derivan y periclitan. ¿Y frente a qué se enfrentan? Obviamente a tradiciones de las antiguas oligarquías derrocadas, a conspiraciones de esas oligarquías, pero en vinculación ya en pleno contexto de la Guerra Fría con los imperialismos, sobre todo con el imperialismo norteamericano, que va a conspirar contra estos proyectos, aunque también va a jugar pragmáticamente
con su asequiencia. Entonces, cuando esto ocurre, estamos viviendo, digamos, ya una, si ustedes quieren, para hablar irónicamente, una modernización de la política, una actualización de la política en los términos de los contextos mundiales y en los contextos concretamente de la Guerra Fría. Pero es cuando, digamos, estos proyectos van a enfrentarse a una conspiración que va más allá de la Casa Blanca e involucra al Pentágono, cuando se da las dictaduras militares en el continente. Entonces, son las dictaduras militares las que derrotan a estos proyectos en plena crisis, ya altamente deteriorados y obviamente con un desencanto del pueblo respecto a sus promesas políticas. Entonces aquí tenemos una metamorfosis política bastante clara y además muy importante con irradiaciones mayores, alcances mayores, no solamente por la proximidad en la historia reciente, sino porque es inclusive en términos de metamorfosis política más rica, más clara, más detallada y evidente que la propia metamorfosis liberal de la que hemos hablado. Entonces, ya tenemos aquí, digamos, otras experiencias y singularidades y trayectorias de la metamorfosis política. Hay que hablar de la caída de las dictaduras militares y obviamente de la no vigencia ya de la Guerra Fría en la medida que desaparecen los estados del socialismo real y, digamos, aparece otro contexto, el contexto de la solitaria hiperpotencia del complejo tecnológico militar de los Estados Unidos de Norteamérica en una transformación del propio orden mundial que nace y emerge de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto de la soledad de la hiperpotencia y del complejo tecnológico militar y cibernético y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a asistir a lo que ha llamado la emergencia de las potencias en el contexto de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Se da lugar a un multilateralismo en las alternativas de bloques que pretenden hegemonía, pero que no salen de las dominaciones. De todas maneras, este pluralismo en el orden mundial no termina de diluir de ninguna manera la dominancia restringida a lo militar de la hiperpotencia tecnológico, industrial, científica, cibernética y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que va a pasar es que va a aparecer una competencia muy notoria que es la República Popular de China en el nuevo contexto de industrialización, de revolución industrial, tecnológica y científica, y que va a disputar primero la hegemonía económica y la dominancia económica en el mundo, y después empieza a disputarle militarmente, en el sentido de su capacidad tecnológico-militar. Entonces, como verán, volvemos a una figura parecida a la que se da en el contexto de la Guerra Fría entre dos hiperpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto es muy importante tomar en cuenta lo que pasa al interior de este contexto, por ejemplo, con las expresiones neoliberales, que tienen su propia data. En realidad, el neoliberalismo
en términos filosóficos, para hablar así, nace en Alemania con el ordoliberalismo en un contexto donde Alemania se ve obligada a no tener ejército y por lo tanto se requiere un Estado que tenga características no solo liberales, sino podemos hablar de manera directa, aunque no del todo adecuada, neoliberal, es decir, ordoliberal, más bien en el sentido de que van a llevar más allá, con consecuencias estatales, el libre mercado, la libre empresa y sobre todo la competencia. Y van a buscar el funcionamiento del Estado, la legitimidad del Estado, el engranaje estatal desde esta perspectiva. Es desde una perspectiva no geopolítica, para hablarlo en ese sentido. Es decir, el país, Alemania, que es el padre y la madre de la geopolítica, que es una restricción en realidad de la geografía y un uso muy restringido de la geografía en el sentido de la dominación mundial, en el contexto de los imperialismos de esa época, va a optar por otra cosa, en contraste, por lo opuesto, por así decirlo ilustrativamente, y que es este ejercicio ordoliberal del Estado exento de la geopolítica. Entonces, en este contexto que tenemos el nacimiento del neoliberalismo, de la formación discursiva neoliberal, que después va a adquirir connotaciones más pragmáticas, más técnicas y administrativas en Estados Unidos de Norteamérica, en los famosos Chicago Boys, que en realidad tiene una filosofía menor, una interpretación menor que el ordoliberalismo alemán. Y para peor, digamos, se va a trivializar en el ejercicio ya del poder, en el ejercicio y la aplicación de políticas neoliberales, estructurales, con, paradójicamente, una dictadura militar, la de Pinochet en Chile, que va a ser precisamente un laboratorio del tamaño del país para aplicar el neoliberalismo. Entonces, aquí tenemos ya otra expresión, otro contexto político y otro contexto de las metamorfosis políticas. Los neoliberales van a sufrir también su propia metamorfosis política, singular, particular, con su propia trayectoria. Es decir, aquí ya hemos anotado algunas metamorfosis políticas importantes. La alemana, que tiene un contexto muy particular y tiene una fuerza filosófica, por así decirlo, y una interpretación más pragmática en Estados Unidos de Norteamérica y una aplicación dictatorial en Chile. Entonces, fíjense, la metamorfosis son mucho más rápidas, los ciclos son mucho más rápidos y las metamorfosis, por así decirlo, son mucho más atroces. Y después de Chile, obviamente, se va a aplicar a otros países y se va a aplicar al mundo como una especie de modelo mundial, pero ya en un contexto no solamente de la banalización, trivialización discursiva, sino sobre todo en un pragmatismo anodino que no tiene las consecuencias buscadas. Es decir, salir de la crisis estructural y orgánica del capitalismo, que es la crisis de sobreproducción. Se va a inventar las crisis financieras que van a diferir la crisis de sobreproducción, pero no van a resolverla, y por lo tanto, de manera intermitente, la crisis estructural y orgánica del capitalismo a nivel mundial va a volver, y cada vez de una manera mucho más fuerte, como la que está ocurriendo en las primeras décadas del siglo XX. Y en ese sentido, digamos, el neoliberalismo, que va a sufrir de manera atroz, muy rápida, sus propias metamorfosis, adquiriendo características peculiares,
algunas analogías con las otras metamorfosis políticas, como por ejemplo, ¿cuáles? Estas retóricas, la llegada a la retórica, y eso va a pasar no en la primera versión de los proyectos neoliberales, sino en las segundas, en sus retornos neoliberales, después de las nuevas experiencias neopopulistas en el continente. Cuando se vuelven a estas nuevas versiones neoliberales, ya hay pragmatismos y mezcolanzas, hay un alejamiento de su propio discurso y un acercamiento muy, muy fuerte, digamos, a la retórica. Y después, obviamente, de manera muy rápida, se va a llegar al cinismo, quizás casi desde un principio, desde los discursos de la dictadura militar en Chile hasta los distintos ejercicios del poder del neoliberalismo en el continente, ya en gobiernos civiles. El cinismo va a ser una de las características muy claras, muy descarnadas, muy abiertas, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el discurso, sino también en las prácticas, no solamente en la búsqueda de la legitimación, sino en la destrucción misma de las empresas públicas y en la entrega inaudita de los recursos naturales a las empresas transnacionales extractivistas. Entonces, fíjense, tenemos distintas metamorfosis políticas y estas metamorfosis políticas tienen que ser estudiadas y analizadas porque tenemos que entender cómo funciona, cómo se dilata, cómo se envuelve el mismo círculo vicioso del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que dejar de ser un concepto global y general para empezar a ser un concepto integral, pero que integre las historias particulares, los perfiles particulares, lo que ocurre en términos de poder, saber y subjetividad, lo que ocurre en términos institucionales, en términos también de la marcha de la decadencia de la civilización moderna. Por último, es muy importante hablar de lo que está ocurriendo muy recientemente a través de este enfoque que hemos llamado el lado oscuro del poder. Hemos dicho que hay dos lados, el lado institucional del poder, que en principio llamamos el lado luminoso del poder en términos ilustrativos para contrastar, y el otro lado era el lado oscuro del poder, el lado institucional del poder, el lado instituido, ¿no? Constitucionalizado, y el lado oscuro del poder, el lado paralelo, el lado opaco y el lado obviamente oscuro, donde se hacen prácticas paralelas del ejercicio del poder, no institucionalizados. Y hemos dicho que el lado oscuro ha terminado tomando, no solamente atravesando el lado institucional del poder, y el lado institucional del poder, el Estado concretamente, se convirtió en una máscara del ejercicio pleno del poder, del lado oscuro del poder. Y nos estábamos refiriendo a muchas cosas, a muchas prácticas paralelas, que tienen que ver con las prácticas paralelas de las mismas transnacionales extractivistas, hasta las prácticas de las otras transnacionales, que son los carteles. Entonces, en este contexto, estamos asistiendo a algo insólito, donde los distintos perfiles, las distintas trayectorias de las metamorfosis políticas de las que hemos hablado, sus distintas singularidades y diferencias, empiezan a mezclarse. ¿En qué sentido? Empiezan a mezclarse precisamente en este momento de la decadencia de la civilización moderna, de la crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial. Empiezan a mezclarse cuando precisamente el lado oscuro del poder ha tomado el lado institucional del poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, es decir, que ya funcionan todas las expresiones políticas, formas políticas, discursos políticos, ejercicios políticos, perfiles políticos, ya funcionan al servicio del lado oscuro del poder. Se
reclamen de izquierda o se señalen de derecha. Es decir, hay que entender lo que acabamos de decir, de que lo que hemos dicho y hemos enunciado y hemos constatado que en el gobierno no hay izquierdas y derechas, sino un ejercicio del poder dentro de lo que se puede llamar el desenvolvimiento del círculo vicioso del poder. Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, independientemente de los perfiles políticos, todos estos perfiles políticos diferentes sirven no solamente para encubrir el lado oscuro del poder, para encubrir el funcionamiento de los carteles, sino sirven como dispositivos políticos del lado oscuro del poder. Es decir, esa es una de las metamorfosis más inauditas, donde todas las metamorfosis políticas se han mezclado en el servicio al lado oscuro del poder. Es en este lapso histórico de la decadencia de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, en la geopolítica del sistema mundo capitalista y de la economía mundo, donde podemos identificar el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente en el continente, cuando aparecen los llamados gobiernos progresistas y también los gobiernos neoliberales retornados, es decir, las segundas reversiones. Y es en este contexto cuando podemos ver la utilidad de ambas versiones políticas aparentemente contrastadas y opuestas al encubrimiento de la economía política de la cocaína y de la economía política del narcotráfico en un sentido más extenso. Es cuando aparece plenamente lo que hemos venido llamando el mundo bizarro, cuando se puede decir abiertamente que en el gobierno no hay izquierda ni derecha. En el caso concreto no hay progresistas y neoliberales, sino dispositivos útiles a la dominación de las formas paralelas del lado oscuro del poder. Una última anotación al respecto de las metamorfosis políticas, que tiene que ver con lo que ocurre en términos subjetivos, en términos de las estructuras del sujeto, de los sujetos y de las subjetividades comprometidas en la política, sobre todo en función de gobierno. En este caso podemos hablar de un síndrome del poder. Estamos hablando de subjetividades desconstituidas, de subjetividades hundidas en el abismo. Podríamos hablar incluso de una transvalorización de los valores, pero en el sentido nihilista, en el sentido de la decadencia. Incluso es mejor hablar de la suspensión de los valores, la desaparición de los valores mismos, la preponderancia no solamente del cinismo, sino del hombre sin escrúpulos. Es cuando podemos constatar que la política ha muerto, la democracia ha muerto, el Estado se ha convertido en el monstruo al servicio del lado oscuro del poder. La constitución de subjetividades ha desaparecido, los sujetos también, sustituidos por marionetas y perfiles anodinos, triviales, por perfiles políticos folclóricos, por discursos de feria. Todo se ha convertido en un espectáculo. El mundo se ha convertido en un espectáculo. Hasta podríamos decir metafóricamente que la realidad ha desaparecido, sustituida por la simulación.
Estamos pues en plena clausura de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, de los Estado-nación y del orden mundial.